Un salto de fe. La dependencia emocional es aquella persona que depende de otra persona para que sea feliz. O sea, depende de que aquella persona haga o deje de hacer ciertas cosas y esperando que eso ocurra, que muchas veces así no ocurre, ¿no? Y eso ella lo vive como un vacío, ¿no? Ella siempre está como haciendo cosas esperando que el otro haga otras cosas. En la dependencia emocional, la otra persona, por ejemplo, la pareja, no tiene por qué ser dependiente emocional, ¿eh? La condependencia emocional tiene lugar cuando un miembro de la pareja, por ejemplo, es adicto a la dependencia de su pareja. O sea, la pareja es muy dependiente emocional, es muy demandante y entonces la otra parte, la otra pareja, o sea, la que le complementa, tiene como una necesidad constante de ayudarla, de preocuparse por su bienestar, en fin, y no debemos de confundir que esto no es un comportamiento altruista, esto no es que la persona sea maravillosa, ¿no? Etcétera, muchísimo menos. En fin, ahí tenemos un sistema de codependencia, mientras que la dependencia emocional, una persona puede ser totalmente normal y la otra está como muy demandante esperando que la otra persona haga cosas que yo le gustaría que le hiciera, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo muy exagerado, si queréis, de dependencia emocional, ¿eh? Era una persona que realmente sentía que su marido no la quería, cosa que no era así, porque su marido no le compraba flores. Y yo le dije un día, ¿ya se lo has dicho a él que te compre flores? Y dice, no, lo debería de saber. Es la proyección casi obsesiva de esperar que el otro tiene que saber aquello que realmente a mí me hace feliz, ¿no? Esa codependencia y esa autoestima muy baja ya viene arraigada en edades muy tempranas, ¿no? Utiliza muy fácilmente la manipulación y el control y sobre todo temen la independencia del otro. Se obsesionan con la pareja, siempre le están reprochando, ¿no? Que no me haces, que tendrías que saber, mira que esto no lo haces nunca, en definitiva, eso es codependencia, ¿no? Y sobre todo también necesidad de aprobación, de que esperar que el otro deje, ya, te estoy ayudando porque tú estás mal y espero que realmente tú me correspondas, ¿eh? Y, como he dicho antes, se sienten muy responsables de las emociones del otro. Porque a partir de la dependencia, la codependencia y las relaciones tóxicas, pues solamente es un paso, ¿no? Realmente se convierten en relaciones tóxicas cuando la gente no sabe salirse de ese déjà vu y a veces dejan a esa persona, pero no las acaban de dejar nunca. ¿Cuántas personas habré visto yo? No, si nos hemos separado, tal y cual, sí, os habéis separado y os veis, sí, bueno, nos llamamos cada semana o nos hacemos un WhatsApp o nos enviamos un mail y dice, pues no estáis separados. El inconsciente no diferencia la distancia física. La distancia física y la distancia temporal para el inconsciente no existe. Si tú sigues manteniendo esa conexión emocional con esa persona, eres adicto emocional, ¿ves? Y estamos en la adicción emocional. O sea, yo sé que con aquella persona lo paso mal, pero de alguna forma necesito tomar esa sustancia que me hace vivir esa experiencia, que de alguna forma, repito, está introyectada en edades muy tempranas, ¿no? Cuando estamos entre los 3, 4, 5, 6 años, donde hay unos ambientes realmente tóxicos entre nuestros padres, donde se gritan, donde hay engaños, donde hay quejas, donde hay victimismo, donde hay culpabilidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las relaciones tóxicas pueden ser entre las parejas, entre los familiares, madre-hijo, madre-hija o padre, ¿no? Entre los amigos, en el trabajo, ¿no? Y las relaciones dependientes muchas veces son el resultado, como decía, de un ambiente muy polarizado en familia. Por ejemplo, la ausencia de papá, donde entonces mamá proyecta esa necesidad en su hijo o en su hija, etcétera, donde eso lleva a provocar ciertos problemas a nivel mental y a nivel físico. La ausencia de mamá, si mamá está, pero mamá pues es incapaz de dar una caricia o de dar un buen consejo, o si no son mamás que realmente son muy exigentes, están proyectando en sus hijas o en sus hijos aquello que realmente ellas no pudieron o no supieron hacer, o la ausencia de ambos, que puede ser pues, que los papás tienen mucho trabajo, están todo el día por ahí, y entonces los hijos son criados por abuelos o tías, en fin, otras personas, ¿no? Por ejemplo, una madre que aguanta los engaños de su marido. Esa madre se queja continuamente de ello, pero no hace nada, se queja. Es el típico tema de paralización, donde la mamá se queja continuamente, pero no hace absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pues tiene un hijo, o tiene una hija, o tiene un hijo o una hija, ¿no? El hijo hace lo mismo que su padre, pues que llega hasta a reñir a mamá o a gritarla, ¿eh?
Y cuando se casa, pues hace exactamente lo mismo que su padre. Y la hija hace lo mismo que su madre. O sea, realmente vemos aquí las polaridades que tantas veces hemos visto, ¿no? Cuando hay hermanos y hermanas es muy fácil verlo, porque siempre hay un hermano o una hermana o dos que una hace una cosa y la otra hace, parece que haga lo contrario, ¿no? Que en definitiva es lo complementario. A la mayoría de las mujeres, un tip característico es una frase típica de las madres: a los hombres hay que complacerles, ¿no? ¿Qué quiere decir que a los hombres hay que complacerles? Si eso te lo dicen desde muy pequeña, pues entonces pues a la más mínima demanda de un hombre, pues hay que complacerles, ¿no? Y ahí encontramos mujeres embarazadas muy jóvenes, en definitiva, mujeres que han sido abusadas sexualmente desde muy pequeñas por familiares, por un tío, por un no sé qué, un primo, etcétera, etcétera. En ese caso le digo a las mujeres: oye, olvidaos de vuestras madres tóxicas, el único respeto que os debéis es a vosotras mismas, y el hombre que entienda que tienen que aprender a respetar a las mujeres y que nadie es mejor ni inferior a nadie, y la igualdad de derechos es algo fundamental. Pero hay que empezar a generar eso vosotras, porque sois las que educáis siempre a los hijos desde el primer momento, y hay unos hasta los 2-3 años, mamá e hijo, mamá e hija son uno, ¿no? Madres que proyectan en sus hijos varones la ausencia del marido y los tienen súper controlados, varones que van con ya jóvenes y adultos que van con sus novios o con sus mujeres, y antes de pasar por casa tienen que pasar a ver a mamá, porque si no ves a mamá, o mamá llama cada noche, y cuando mamá llama a su hijo, que tiene 40 o 50 años y tiene hijos, parece que entra en un estado de tontilandia, ¿no? Porque, como dicen muchas mujeres, llama a su madre y automáticamente mi marido es como si oyese la voz de su amo y se queda como hipnotizado. Sí, habla como un niño pequeño, etcétera, etcétera. Siempre digo, y no me cansaré de repetirlo, que una de las mayores violencias que existe es la sobreprotección. ¿Por qué? Porque cuando una madre o un padre sobreprotege mucho a su hijo o a su hija, entonces les facilitan cualquier cosa, y esos niños o niñas no están preparadas para la frustración, la no consecución de un deseo o la no alcanzar un objetivo, etcétera, etcétera, entran muy fácilmente en la frustración. Un salto de fe.